La erupción del volcán en la isla de La Palma está copando la atención de los medios, de las redes y también de la clase política. Como bien sabéis, hace un par de días el presidente se trasladó sobre el terreno para conocer de primera mano la magnitud de lo que estaba sucediendo y hizo una serie de declaraciones, y es que todos los recursos del Estado están a disposición de La Palma. Sin embargo, el presidente del gobierno, más allá de advertir a los palmeros que no se acerquen a la lava, un consejo muy inteligente, no ha establecido qué procedimientos económicos administrativos va a seguir el Ejecutivo para soslayar o para destinar, como bien ha dicho, todos los recursos que van a hacer falta para reconstruir o para indemnizar a los afectados por la erupción del volcán en la isla de La Palma. Sin embargo, por el tratamiento de los medios y por las vagas declaraciones e indeterminados aspectos que ha establecido el Ejecutivo, podemos advertir ya qué es lo que va a pasar, y es que solamente se está hablando de la posibilidad de declarar la zona catastrófica si se tiene acceso o de acuerdo con que el gobierno pueda tener acceso a los fondos de solidaridad europeos, es decir, que al final sea Europa la que pague o cubra los desperfectos y los daños en la isla de La Palma, cuando esto es una posibilidad, pero no depende para nada de Europa. Pero vamos por partes. De lo que se está hablando en los medios es de el Consorcio de Compensación de Seguros. El Consorcio de Compensación de Seguros es una corporación pública en la cual lo que se hace es, con dinero privado, con dinero de todos los españoles que tenemos algún tipo de póliza de seguros, ahí se nos hace un pequeño recargo y con eso se hace un fondo que es el que tiene el Consorcio de Compensación de Seguros. Una entidad pública establecida por ley para catástrofes, para, por ejemplo, daños ocasionados en un accidente de tráfico cuando alguien no tiene seguro, pues ahí entra el consorcio y al final quien paga eso somos todos los ciudadanos que por ley evidentemente tenemos un seguro o simplemente de manera dispositiva tenemos un seguro de vida o cualquier otro tipo de seguro. Es decir, son fondos privados, son fondos que se han recolectado con cada una de las pólizas que tiene ese pequeño recargo, ya sea de autos, de hogar, de vida, etcétera, etcétera. Y es que en virtud del Real Decreto Ley 7/2004 del 29 de octubre, el artículo 6 establece que será el consorcio de seguros el encargado de indemnizar en caso de daños de catástrofes naturales, y en el punto 1/A establece específicamente los fenómenos como terremotos, maremotos, inundaciones extraordinarias, erupciones volcánicas, tempestades. El consorcio de seguros es el encargado de indemnizar con ese fondo que se hace con todo el dinero de todos los que tenemos un seguro en España este tipo de catástrofes naturales, pero ojo y cuidado, solamente a aquellos bienes que estén cubiertos en algún tipo de póliza. Es decir, por ahora el consorcio solamente se va a encargar de indemnizar aquellos daños que estén asegurados de alguna manera, ya sea autos o hogar. Todo lo que no esté asegurado, desde luego el consorcio no tiene responsabilidad por ley, ni debe, ni va a indemnizarlo, ni va a establecer pago o ayuda alguna. Y de esto es de lo que se está hablando en los medios de comunicación y de lo que se está hablando que va a ser de donde se va a reconstruir, donde se va a ayudar a estas personas. Sin embargo, lo que procede por ley, de acuerdo con la ley de 17/2015 del 9 de julio, es la mal llamada declaración de zona catastrófica, o, de acuerdo con el artículo 23 de dicha ley, la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Es el que establece claramente que le corresponde al gobierno de la nación declarar la zona catastrófica en un área concreta, y todo lo que quede fuera de esa área que se ha declarado no estará amparado por la declaración de zona catastrófica. Esto también es muy importante, y esto pasará cuando se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada, o cuando se produzca la paralización como consecuencia del mismo de todos o algunos de los servicios esenciales. Esto es evidente que está pasando en La Palma, es evidente que ha sucedido, y además por la cuantificación y tal como ha declarado hoy el presidente de las Islas Canarias, ya está cuantificado objetivamente como tal, al suponer el 1% del PIB de la isla, aunque evidentemente al final va a ser muchísimo más, seguramente estamos hablando de miles de millones de euros. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando se declara zona afectada por una emergencia de protección civil o zona catastrófica, será el Estado, mejor dicho, es el Estado el encargado y el responsable de cubrir todas las pérdidas, estén o no estén aseguradas. Y no solamente eso, sino de destinar ayudas, de destinar subsidios, planes de recuperación, de reconstrucción, etcétera, etcétera. Y en el caso de La Palma, esto van a ser miles y miles de millones de euros.
Y el gobierno de España no ha dicho nada al respecto, solamente en los medios se está hablando de que se declarará la zona catastrófica y por lo tanto se tendrá acceso a los fondos europeos de reconstrucción. Pero no es una cosa automática. Quiero decir, la declaración de zona catastrófica es algo que se establece por ley y que debe hacer el gobierno independientemente de que vaya o no a tener acceso a posteriori a fondos europeos. Porque la declaración de zona catastrófica no depende de la Comisión Europea ni depende de Europa. Depende del gobierno de España y depende, entre otras cosas, del hecho de que los españoles tengamos un Estado que se configura en su momento para garantizar la vida y el patrimonio de cada uno de nosotros, en principio. Y además es importante no solamente por el que se tenga que destinar una serie de recursos, sino porque todas estas personas que se han visto privados de su trabajo, privados de su vida cotidiana, privados de su vivienda, privados de su vehículo, privados de todos sus bienes, además, en virtud de la declaración de zona catastrófica, tienen exenciones fiscales, exenciones de la cuota del impuesto de bienes inmuebles, reducción del impuesto a actividades económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y en concordancia con lo que estamos viendo, lo que corresponde en la isla de La Palma es, desde luego y por supuesto, la declaración de la zona catastrófica de toda la que haya sido afectada por la erupción de un volcán, no solamente, y esto es muy importante, de aquella que acumule un patrimonio suficiente valorativamente por parte del Ministerio de Hacienda, de acuerdo, que cualitativamente y cuantitativamente se pueda calificar como relevante, porque va a haber, por ejemplo, zonas que solamente ha pasado la lava y que haya una casa, bajo mi criterio y de acuerdo con la ley, también tiene que tener derecho a la cobertura estatal de la declaración de zona catastrófica. Sin embargo, repito, en este momento nadie está planteando esta posibilidad. Lo que se está planteando y lo que hay a día de hoy en este momento es el consorcio de compensación de seguros, que, como digo, son fondos privados, fondos que salen de todos nosotros y que, si es el único mecanismo o va a ser la única institución pública, pero con fondos privados, que se va a encargar de soslayar los daños y de indemnizar a aquellas personas que han sufrido la pérdida de su inmueble o su automóvil o todo lo que estuviera asegurado, esto no solamente supone un abandono por parte del Estado, sino que además esto va a acarrear que en los próximos años todas las pólizas de seguros de España vayan a encarecerse, porque el consorcio de compensación de seguros seguramente a día de hoy no disponga de la millonada que va a costar todo esto y por lo tanto va a tener que pedir prestado para poder hacer cargo a lo que le corresponde por ley. Pero todo eso lo vamos a pagar en el futuro todos aquellos que abramos una póliza con un seguro cualquiera que sea, repito, de autos, de casa, de vida, de cualquier cosa. Se va a subir un poquito la cuota que normalmente ya está, ese pequeño recargo para el consorcio, pero solamente para poder cubrir todos estos daños. Así que lo que corresponde es la declaración de zona catastrófica, más allá de que Europa vaya o no, o en qué porcentaje a darnos fondos para la reconstrucción, que seguramente sí, pero no creo que vayan a ser el 100%, porque, entre otras cosas, el Estado se supone que tiene que tener fondos reservados para estas cosas. Y no, por ejemplo, para pagar prostitutas y fiestas de los pistoleros contratados en su momento en los GAL, etcétera, etcétera. Los fondos reservados tienen que ser una reserva, de acuerdo, para este tipo de casos, como muchos países de Europa los tienen, y tienen que estar destinados a situaciones excepcionales, a cubrir este tipo de necesidades, y debería existir ese remanente porque para eso pagamos impuestos. Por mi parte, desde luego, toda mi solidaridad y apoyo a los habitantes de La Palma y a todos los afectados por esta erupción volcánica, que, entre otras cosas, nos recuerdan que estamos aquí de paso y que, en consecuencia, más vale aprovechar el tiempo. Y con esto, desde luego, no me refiero a una actitud hedonista ante la vida, sino a tener responsabilidad. Porque todos tenemos miedo y somos capaces de justificar comportamientos injustificables, como vimos en España durante años, por seguridad, porque tenemos miedo a la incertidumbre, porque tenemos miedo a la inseguridad, a la pérdida de patrimonio o incluso a la muerte. Sin embargo, hay cosas que corroen el alma de un hombre o de una mujer más que la putrefacción de cuando uno ya ha fallecido. Y esto es, desde luego, perderse ante la vida, aceptar perder lo más importante que tenemos en esta vida, que es nuestra libertad, solamente para tener seguridad y así, además, justificar, para estar seguros, comportamientos moralmente reprobables y objetivamente corruptos. Creo que este es un toque de atención para cada uno de los ciudadanos, para que nos demos cuenta de que algún día no estaremos aquí y que, por lo tanto, más vale que mientras estemos, por lo menos nos respetemos a nosotros mismos y seamos leales a aquello que nacimos para ser como seres humanos, que es libres e independientes. Muchas gracias, mucha suerte a los habitantes de La Palma, salud y libertad colectiva.